9:29 de la mañana, querida Malemanes. Sí. Arrancamos rápidamente con las noticias, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a la primera porque se terminó de confirmar, lamentablemente, Sí. el Fondo Monetario Internacional confirmó el acuerdo con la Argentina, confirmó el monto, 20.000 millones de dólares y 48 meses de plazo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene previsto los plazos de desembolsos para solamente la duración democrática del gobierno de Javier Gerardo Milei. Ahí lo vemos en pantalla con Cristalina Georgieva. No se dieron detalles sobre el cronograma de desembolsos, ¿sí? Que esta es la incógnita que vamos a tener por lo menos durante un tiempo más. Recordemos que, como hablábamos ayer con Clara Rasu, el board del fondo, que es este equipo técnico, ¿sí? Del fondo, se junta a esquematizar este acuerdo y sobre todo no los plazos que ya están planteados, que van a ser 48 meses, sino cuáles van a ser los desembolsos y de cuánto van a ser los desembolsos. Allí ya apareció obviamente el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que lo que planteó es: nosotros pretendemos y queremos un poco más de lo que comúnmente el fondo desembolsa en la primera entrega, que es entre el 20, 30 y 40% del total. Estamos hablando, ahí lo vemos a Toto después de fugársela toda, el anterior acuerdo del fondo, ¿sí? Yo tengo una duda. Hay una gran pregunta si va a haber una construcción nueva de esta foto, ¿no? Y nos estamos acercando al verano de Miami, así que... Claro. En cualquier momento, sí. Toto, después de hacer el acuerdo, se va se acabó, después de dijo. que alguien se la Tengo fugue. una duda Sí. igual con respecto a esto, porque no puede generar conflictos entre Toto Caputo y Javier Milei esto, porque Toto Caputo quiere hacer algo y Milei calculo que tiene pensado hacer otra cosa con el dinero. Y ¿Podrá llegar a es una generar gran algún pregunta. conflicto? La gran pregunta sería, porque Milei, ¿se acuerdan que dijo que es un desastre lo que había hecho Toto Caputo? Pero después lo puso al ministro de Economía. Entonces eso que usted no entiende, querida Alemanes, Ajá. nadie tiene la respuesta. Porque Bueno, efectivamente veremos más adelante. son los mismos y vienen a hacer las mismas cosas. A priori, entonces, Georgieva lo que sí planteó Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, es que sería razonable un primer desembolso del 40% de estos 20.000 millones. Estamos hablando, Mati Marchi, corregime si se me complica la cifra, 8.000 millones de dólares, ¿no? El 40, más o menos 8. También se estipula y se corre el rumor del 70%, que sería el desembolso más alto que haría el fondo de la primera parte. Muchísimo. Eso es un poco lo que quiere Caputo. Caputo quiere un poco por encima de lo tradicional del fondo. Lo que ya planteó Cristalina Georgieva, como anticipándose, es sería razonable darle el 40% a la Argentina. ¿Por qué dice razonable Cristalina Georgieva? Bueno, porque dice que se la han ganado, dado su desempeño. Sí. A costo de... El desempeño de la rotura del ajuste brutal. Pero bueno, de la sociedad. obviamente lo que plantea también Toto Caputo, que estuvo en diálogo con La Nación Más, planteando que la primer cuota del desembolso es muy importante, dice, porque el Banco Central de la República Argentina está muy descapitalizado, dice Toto Caputo. Veremos cómo sigue esto. Es una noticia en desarrollo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en sí. Por ahora está confirmado, ya no solamente anunciaron que lo van a hacer, sino además ya se anuncian los plazos y el monto total por parte también de la entidad crediticia internacional, en este caso el Fondo Monetario Internacional, tan conocido en la Argentina. Empréstito número 23 para la Argentina. Y le hacemos una pregunta a nuestra oyentada que es muy inteligente. ¿Cuál salió bien? ¿Alguno de los 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que haya salido bien? No se escucha de fondo. Y tienen razón. Sí. Ahí está. Bueno, pero a Mauricio Macri le salió muy bien. Para él sostener la mismo, campaña, digo. pero perdió.
¿Y por qué perdió? Sí, es cierto. ¿Y por qué perdió? Diría Victoria Tolosa Paz. ¿Y entonces por qué perdió? ¿Y entonces por qué perdió? 45 mil millones de dólares que, recuerden, no llegaron. El último desembolso no llegó porque lo rechazó el gobierno de Alberto Fernández, pero hizo el acuerdo y no se avanzó en la nulidad e ilegalidad de cómo se llevó adelante el empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Que Hizo también... un trabajo para ir hacia adelante ¿Y y logró Ahí está. cambiar una historia. El por qué perdió, ¿no? Que claro, es la gran explicación. Uno dice, che, bueno, le fue bien a Mauricio Macri porque logró esa plata. Bueno, no, pero igual yo decía él en su economía. obvio, Porque se la él se jugaron toda. enriqueció más Es que- aún, incluso Toto Caputo. Es que trabajan en realidad para los jugadores. Y acá está el otro gran punto. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos del blanqueo y dijimos el blanqueo fue exitoso del gobierno? El gobierno blanqueó, o en su ley de blanqueo, mejor dicho, recibió 20 mil millones de dólares. Más que no es que se lo dieron. Blanqueó en el esquema monetario 20 mil millones de dólares que fueron parte de lo que algunos blanquearon esos capitales, ¿sí? Ahora, esa plata alguien la va a pedir, ¿no? Esa plata alguien necesita que esté en esta bicicleta financiera que hablábamos, en la cual especifican y trabajan con bonos en pesos para después cambiarlos a dólares con el dólar planchado, tienen una ganancia en pesos que después la transfieren a dólares planchado. O sea, vos ganás hoy 30% en pesos y el dólar está quieto, ganaste ese porcentaje en dólares, ¿sí? Ese es el esquema que se está haciendo en la Argentina. Obviamente lo hacen los grandes tenedores de dólares y son los que en algún momento van a exigir que esos dólares estén en la Argentina. Por eso Toto Caputo está trabajando nuevamente con el Fondo Monetario Internacional para que esos dólares estén cuando sus socios y los jefes de Milei pidan esos dólares. Y ahí se van a ir. Y ahí veremos qué sucede. Pero en la Argentina sabemos un poco de esto. Así Sí. que seguramente nos recompongamos. Será muy duro, como está Y haciendo, pero nos Cuando empezaste a recompondremos. decir todo eso, se me vino a la mente el corralito. Lo nombraron algunos. Lo nombró Melconian, lo nombró Hay gente Domingo desesperada Felipe Cavallo. yendo a buscar su dinero a los bancos. ¿Ahora? Esa es la gran pregunta que hacían algunos. ¿Está tu plata en el banco? Decían algunos. Los que no tenemos plata, no tenemos ese Estamos problema. tranquilos. Pero obviamente nos preocupamos por Pero- los ahorristas de la Y Argentina que vamos a tener confían que en los pagar bancos igual. argentinos. Nosotros también vamos a pagar la deuda y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Por Nosotros, supuesto. nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Pero ¿sabes a quién no le preocupa? ¿A quién? Un carajo pagar la deuda. Pero siempre está ahí él. Él siempre está ahí. ¿Quién? Porque ayer, 8 de abril, Sí. estuvo con Viviana Canosa, alguien que hace mucho no aparece, y estamos hablando del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Mirá. Estuvo en esta entrevista que... Él que es muy vamos- amiguito de Viviana Canosa. Viviana Canosa es más macrista Que Macri. que el subtren Metrocleta. O sea, si hay algo macrista, es Que el cercar subtren una plaza. Metrocleta y Viviana Canosa. ¿Cómo? Más macrista que ponerle reja a una plaza. Más macrista que enrejar una plaza. Sí, efectivamente, esta entrevista la hicieron ayer en el programa de Viviana Canosa, que creo que es en Canal 13. Me imagino ¿Ah, que sí? sí, Mira. me imagino que es a la tarde el programa. No sé por qué. No sabía que todavía estaba Viviana Canosa. Y van a hacer un stream ahora los lunes con Fantino, con Uh, Rial. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y Sí, en Viviana serio. Canosa? Son cuatro pesos pesados de... ¿Qué mezcla? Banco. Sí, es que es interesante. Banco. De hecho, en la entrevista que tuvo con Mauricio Macri, lo invitó al programa y le dijo, bueno, si te la bancás, vení, le dijo, ¿no? Como diciendo, a ver si te la bancás en esta mesa. Porque ella es muy macrista, pero es muy cizañera. Y está decepcionada de y en la Milei también. entrevista, lo cizañó todo el tiempo, ¿Ah, mucho sí? con el gobierno, mucho con la interna del PRO, mucho con el que hay que hacer. Y Mauricio Macri, vamos a arrancar con el primero, porque Dale. comúnmente no lo escuchamos a Macri. Y hoy traje distintos aspectos de esta entrevista, algunos recortes, algunos son bastante extensos, pero es interesante escuchar, no solamente porque es expresidente de la Nación, sino porque es el que está operando Sí, adentro detrás. y afuera del gobierno. Vamos a escuchar el primer fragmento que no tiene que ver con la política. al menos. Mauricio, bueno, vamos a pasar por todo, porque vos decís, llegó un magazine, pero me la va a hacer re fácil. No, Sí, muy. escúchame, no. Mirá. Para hoy, 24 años del famoso Topollillo. No me digas. Sí, tanto- hoy 24 años, pasaron 24 De esto años. me mirá, ahí olvidé lo ayer de tenés. decirlo. Y yo te quiero hacer una pregunta mientras lo mirás.
El topollillo, ponchame, Rosales. El topollillo, oye, ponchalo él, obviamente. Hoy se lo harías a Riquelme, a Cristina o a Karina. Así empezó la entrevista, ¿no? La verdad, Tranqui. decime. Lo que más me duele es Boca. Seleccionándole sus tres adversarios enemigos, elíjanlo como quieran. Me da Eh, mucha tristeza. Y de lo que volvamos, más si me habla queremos. la gente en la A ver, me da mucha tristeza Boca, dice, es lo que me dice la gente en la calle. Yo no entiendo, dice Macri, ¿no? Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué no. Perdés las elecciones, amigo. Eso es lo que hay que entender, lisa y llanamente. ¿no? Sí, Vos vas a él la no elección quiere perder el poder, y nunca. perdés. Vas, presentás tu candidato. No fuiste a votar, además, porque en todo caso, último hubiese ido a votar. No te hubiese alcanzado porque Román ganó con el 60% de los votos. Pero al menos hubieses puesto la jeta. Lo mandó a Ibarra como candidato y perdió la elección de Boca. Lo mandó a votar a Milei. Nos mandó a votar a Milei, que lo corrimos. Fue la primera Estuvo vez que Milei se buenísimo tuvo eso. que ir corriendo de un lugar. Sí, lo es verdad. cagó, dice. Claro, lo cagó, sí, seguramente. Engrampó a varios de algunos ídolos de Boca, obviamente también, en esa elección. Pero concretamente habla, así arrancó la entrevista, ¿no? Así arrancó este Tranqui. clima, recordando los 24 años del Topollillo. Yo quiero hacer una postilla nada más acá. 24 años del Topollillo, Sí. y un año después, Cristian Riquelme, hermano de Juan Román Riquelme, era secuestrado por una banda en clave de un secuestro extorsivo. ¿Sí? Ya vamos a hablar de esta historia, porque todo se relaciona con todo. Todos los donde- caminos llevan a Macri. y donde hay diría. oscuridad y donde hay cosa tenebrosa, siempre aparece el killer detrás. Sí. Gracias, Román. Esto es una cosa hermosa. Esta postal es divina. Divina. Así comenzó el antimacrismo en Boca y hoy, por suerte, ese tipo es presidente y Macri está fuera de Boca. Bien, ahora sí, pasamos a la siguiente porque esta sí es más parte de la interna, Sí. en la que se refiere directamente a Patricia Bullrich. Escuchemos. Ajá. condenando a que la seguridad, el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires está en jaque porque de golpe hay que cuidar 2.500 presos. Que quede claro, los policías no son los que cuidan presos. Se visten parecido a uno del servicio penitenciario, también portan armas en el servicio penitenciario, pero es una carrera distinta. El que cuida presos en una cárcel es un profesional distinto que el policía que Profesional. persigue el delito en la calle. Y hoy tenemos más de 3.000 policías que no están en la calle cuidando a los vecinos, producto que tienen que cuidar 2.500 presos que esta señora no se lleva hace un año y medio, diciendo que esta señora son no presos se de la lleva. ciudad. No es verdad, son del Servicio Penitenciario Nacional. Bien. Y además ¿Qué es lo que dice? dice que es porque Horacio no terminó, y ahí también tiene un No terminó la cárcel. problema con la realidad. Una cárcel que se No iba a terminó una construir en la cárcel, que es ciudad verdad que no terminó, de Buenos porque Aires. en el medio se armó un conflicto, a pesar que estaban ahí juntos, volvés, sentados en esa pandemia. Ahí lo que dice es, Rodríguez Larreta no terminó la cárcel. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay 2.500 presos, loco, que son de ustedes, háganlos. ¿Qué es lo que le dice Viviana Canosa también? Che, Patricia Bullrich está haciendo campaña con la Libertad Avanza. Dice, con Pilar, Claro. se me fue el apellido ahora de esta chica candidata de la Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le dice, la ex camporista esta con la que están repartiendo boletas. Dice, yo no lo puedo entender, dice Macri. Pilar Ramírez, gracias, querido Mati Marchi. Y bueno, también le dedicó unos dardos a Larreta, que dijo que Sí. la ruptura que más le dolió a él fue Larreta, dice, pero concretamente disparó también contra Patricia Bullrich. Pero el killer, cada vez que sale a hablar, siempre tira con su discurso la orientación de poner el alambrado, ¿sí? De marcar el campo propio. Y cuando aclara y dice, entre otras cosas, hay que cuidar al presidente. Escuchemos este otro fragmento. Ah, bueno. Porque sería una pérdida de soberanía para todos nosotros. ¿Fue un quiebre ese, el de Libra con vos y Milei? No en particular. No, No lo que importa sí fue un tanto. quiebre para él, con una parte del mundo que estaba Claro. muy entusiasmado, y eso fue ¿Qué piensa el una mundo? desprestigio. Vos que Y sos eso más fue un viajado desprestigio que muy yo. grande, porque la Argentina tiene una comunidad cripto muy importante, con mucha gente que sabe un paquete de esto. Entonces es como inentendible que no se hayan chequeado la gente, lo que se iba a hacer, la importancia que tiene la palabra del presidente, un tuit del presidente, una declaración de un presidente es muy importante. Entonces eso, para la gente que observa a distancia, dijo, no, esto, caramba, es Caramba. una marca. Y en Ahora, un momento con un en el vuelto- cual con un vos vuelto estás alguien se luchando quedó. por recuperar lo más importante que tenés que conseguir
y alcanzar de vuelta, que es la confianza de los argentinos y del mundo. Entonces, por eso digo, hay que cuidar al presidente. Pero O sea, siempre la Milei gente dijo- que lo pero dejó, Mauricio- que esos tipos lleguen. Milei siempre dijo que él cobraba vení, sus vení. opinions. ¿Una Eh, crítica a quién? Ella siempre muy cizañera, digamos. Es Sí. interesante la entrevista cuando lo trata de llevar a Macri. De hecho, no lo quería dejar levantar. Hay una parte muy interesante de la entrevista en la que ella todo el tiempo le pregunta, le dice la última, y no lo quiere dejar levantar. Y Mauricio ya estaba muy cada vez más cizañera. incómodo. Sí, la verdad que sí. Pero ahí está claro la situación, ¿no? Che, acá hay una desconfianza muy grande del mundo. Sí. Alguien está cuidando mal al presidente. Hay que cuidarlo mejor. También planteó que estuvo con el presidente, bancando en distintas medidas y demás. Le tiró flores a los Penato, diciendo, Sí. ella es una transpira a compromiso, dijo en un momento. Transpira. A compromiso y no dijo lealtad, Qué buenas pero las frases de más Macri, o ¿no? menos Para así. hacer las memes, digo. Obviamente en la comparativa con Patricia Bullrich, disparándole a Patricia Bullrich, la destaca a los Penato, que encima es candidata propia, ¿no? Pero vamos al último, porque mirá, acá tiene un dardo internacional. Ahí la vemos con los Penato. Macri notoriamente recién levantado o Sí. de la siesta o En a la punto de entrevista- irse a dormir a las 7 de la tarde. En la entrevista también tenía mucha cara de dormido. Debe O ser a la tarde. o Recién de- despierto. Sí, en un momento le pregunta, ¿te vas ahora a alguna actividad? ¿Vas a recorrer algún barrio? Sí, hay unas actividades programadas, dice. Imagínate. Programó el despertador. Vamos a eso, escuchar pero- el último fragmentito que trajimos para el día de hoy porque tira una cosita internacional, mira. Dale. La verdad que le tengo mucha confianza a Toto y al equipo que tiene y espero que encuentren el timing justo. ¿Por qué pedimos tanta plata al fondo? Siempre. Porque primero es el que te presta más barato. La otra vez tomamos 50.000 y Te presta pagamos más barato. 50.000 que vencían la mayoría de la época de Cristina. Y por una tasa más baja. Y cuando llega un momento en la Argentina viene tomando tanto dinero, los demás no te Mentiroso quieren prestar. serial Entonces el este fondo hombre. te dice, bueno, yo te acompaño hasta que los demás te vuelvan a creer. Hagamos un programa y eso es lo ¿Qué? que están ¿Y haciendo. nos un creen programa. Te en vuelvan, algún lugar sí. del mundo? Bueno, la verdad que con lo que hemos hecho en términos fiscales, eso generó un montón de confianza. Por eso el riesgo país bajó de 2.500 a 500 casi, ¿no? Ahora se volvió a ir para arriba, pero también influenciado por las cosas que pasan afuera. Porque también nos falta fortalecer la parte institucional, porque la gente confía cuando hay un conjunto de personas que No es solo que baje respetan la la ley. inflación. No solo es una persona, tiene que haber un conjunto de personas que trabajen profesionalmente en cada lugar, sea la FIP, la aduana, la UIF, la Oficina Anticorrupción, Vialidad. Nos falta un pedacito, quizá, que hace referencia a Trump, Estable que que es el último. Hay que un montón de gente de Casi Massa, 16 del minutos. kirchnerismo en todos los Bueno, lugares. sin duda. Ahí Hay está el algo. video. Entonces, la Todavía caja- él tiene montones te digo, de Mati, oportunidades de mejora. 15:52, En el exactamente. método de trabajo Eh, y en allí digamos, le la- dedica no tan un... caras. La gente... A ver. Ahí le dedica un... Sí. Bueno, ahí hablaba un poco de la coordinación, ¿no? Y de la política que llevó adelante este gobierno, con la cual él está de acuerdo. Y se tiene que haber gente coordinada, por eso habla de la coordinación de los organismos del Estado. Y en clave impositiva, ¿no? Dice, mejoremos la cuestión impositiva para, obviamente, las grandes empresas y así va a funcionar. Pero este es el párrafo que le dedica Por ser un país cerrado, que este gobierno lo está empezando a abrir, acá. A ver. siempre hemos tenido las cosas caras y los salarios bajos, ¿no? Entonces hay que lograr tener una economía más abierta para que las cosas sean baratas y los salarios sean más altos. Ese es el desafío y ese es el rumbo que ha marcado este gobierno. Obviamente estamos en los primeros pasos y viene este cisne negro de Trump que Cisne no ayuda en nada, ¿no? Porque ¿Qué? se caen los commodities, nosotros exportamos todos los tipos de cereales, se cae el precio del petróleo, cuando Vaca Muerta empieza a ser una locomotora que va a ayudar. O sea, es algo que no es culpa del gobierno y que va a tener que estar listo para ver cómo encuentra una solución. Bien. Cisne Negro le tira a Trump. ¿No eran Eh, amigos ellos? Sí, bueno, pero el Cisne Negro es decir de algo medio inesperado que genera una cosa ahí medio rara. Y bueno, sí, esta cuestión arancelaria claramente a la Argentina no solamente no le conviene, sino también este esquema de baja del precio del petróleo. Lo preocupa mucho a Macri eso, por eso lo dice, no puede ser que nos baje el precio del petróleo. Buena foto, Ahí, ¿no? esto fue el G20, ¿no? Cuando fue acá en Argentina, que este video es hermoso. Nadie se quedaba con Macri, todos hacían la pasarela y lo dejaban de garpe en ese momento al presidente argentino.
Bien, esto fue Macri con Viviana Canosa, Sí. dando esa entrevista en la cual no solamente plantea que no se va a retirar, sino que hay que rodear al presidente y que obviamente el killer siempre trabaja. Siempre trabaja. Dijo que no se juntó con Trabajó Karina, que nunca la vio a Karina personalmente. No, Ahí lo tenemos grabando un video y con... por Dios. Y habló de Julián Aguada. Atrás también, Julián de Aguada, Julián Aguada, mirando las redes que obviamente debe estar muy ocupada con sus emprendimientos y con sus empresas. y prendiendo fuego la Patagonia. Y bueno, el presidente de la Nación en este caso, preocupado entonces con la caída de los commodities y con la política arancelaria de Donald Trump, por eso los denominaba como cisne negro. Por lo pronto, el PRO sigue existiendo, Macri sigue estando detrás y obviamente que salga a hablar. ¿Por qué lo traemos y por qué lo compartimos con ustedes? ¿Por qué? Porque importa lo que diga un expresidente, sea Macri o sea cualquier otro. Pero sobre todo Macri, que es un tipo que tiene ministros en este gobierno, Sí. sigue operando, tiene terminales internacionales y sobre todo va a operar contra y por este gobierno. Sí. De las dos formas. Así que bueno, estos han sido dos noticias por lo menos que tienen que ver con el panorama nacional, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y, en este caso, el killer Moviendo apareciendo hilos. nuevamente y viendo qué es lo que va a pasar. En la Casa Rosada también se habla de guerra con el macrismo, esto de salir a hacer mierda al macrismo, también fue parte de la Lo entrevista quieren de eso, desarmar. no lo trajimos. Va, igual está todo desarmado. Y ¿no? Karina, que, bueno, ahí hay una discusión de Hay una disputa de quién poder, va a ¿no? capitalizar esos votos. Todos no lo pueden capitalizar. Si no, los van a dividir los votos. Y uno tendrá 20, el otro tendrá 15%. Pero bueno, alguien va a intentar capitalizarlo en algún momento. Bien. Sí. Pasamos Seguimos. con las otras noticias que traemos. Estas son más locales, porque seguimos con la noticia de la fábrica de cerámica Fanelli, porque ayer fuimos hasta las puertas de la fábrica, los micrófonos de Trinchera se acercaron a ver la asamblea, a ver qué estaba pasando, ¿no? Y nos cruzamos con Manuel, Mauro iba a decir, con Manuel, que es el muchacho despedido de la fábrica Fanelli, y nos decía esto. Nos hablaba de su situación, ¿no? De cómo lo despidieron, por qué, y bueno, lo vamos a escuchar a Manuel. Despedido desde el día lunes 31 de marzo, y bueno, hubo negociaciones, asamblea de trabajadores y hoy se reúnen de vuelta, ya están reunidos el secretario gremial con la patronal, resolviendo cómo van a seguir con esta situación. La verdad es que mi caso particular va a pasar al Ministerio de Trabajo con representación del abogado gremial. Y nada, esperar los tiempos del ministerio. Bien, charlando ahí fuera del micrófono, comentaba que él no tiene ningún tipo de ilusión de que lo vuelvan a reincorporar, pero estaba ahí ahí en las puertas, ¿no? Viendo qué pasaba con sus compañeros. Así que seguimos escuchando el segundo audio de él que Y nos es un cuenta la gremio bastante situación. ausente, la verdad, la empresa hace trabajar mal, o sea, tema de hostigamiento. La empresa de cerámica Fanelli, el gremio de la FOCRA. Este es el sindicato de la FOCRA, porque no es la FOCRA en sí, pero sí, están nucleados. Y nada, así que sí, malos tratos por parte de los supervisores a los trabajadores. Sí, un ambiente laboral hostil. Pero hablando con el secretario, el secretario gremial, habló que había 20 despidos más, una lista con 20 despidos. Son 20 despidos a futuro. Nada. Bueno, ahí comentaban que los rumores son cada vez más fuertes, ¿no? El gremio, como nos comentaba, está tirando para el lado de la fábrica, no está activando mucho la lucha, no está defendiendo muy bien a los trabajadores. Pero tenemos el último audio de Mauro que nos cuenta cómo se enteraron del despido y nos cuenta sobre el atropello de Estamos en asambleas Fanelli. para discutir los temas porque el despido es injusto, se está produciendo de una manera injusta lo que están haciendo, es una injusticia, entonces por eso se llegó a denunciar en los medios y hacerlo visible de cierta manera, porque es una injusticia, eso es lo que da bronca. Bien, iban a haber más medios en la puerta de la fábrica, no había ningún medio, solamente Trinchera estuvo ahí presente con los micrófonos
Y la verdad que esto sabemos que hay muchos despidos, ¿no? Todos los días en nuestro país, pero no puede quedar así nomás, y yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es juzgarlos socialmente a estas fábricas, ¿no? Que son fábricas gigantescas, con muchos empleados, con un peso muy importante en nuestro país, tienen sucursales en varias partes de nuestra ciudad. Sí. Y, Sí, es una fábrica enorme. Sí, es una fábrica enorme y creo que incluso, no sé, pero creo que abastece a nivel país, ¿no? Porque la cantidad de camiones que salen de esa empresa cargada de ladrillos es impresionante. Está ya en 66 y 177 en Los Hornos. Y bueno, esto, juzgarlo, la sociedad tiene que acompañar estas luchas de los trabajadores, porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros, y eso es horrible. Que no pase nada, ¿no? Que la justicia no se haga cargo, que los gremios no estén con la presencia suficiente, que no estén comprometidos con la causa, y me parece que esto hay que, por lo menos... Sí, por lo menos que juzgarlo socialmente. sea además noticia y que no Sí. y que no sea también una situación más de todo lo que sucede en este contexto tan terrible, y al menos en este caso solidarizarnos con el compañero Manuel, y obviamente con los trabajadores de Sí. Fanelli, porque una cosa es despiden a un trabajador. Sí. Pero también eso disciplina al resto. Exactamente, esto contaba él, ¿no? Que a él lo señalaron. Lo señalaron y fue el primer despido para esto que vos marcabas, después disciplinar a los demás trabajadores. Y nos encontramos con otro trabajador de ahí, que no voy a dar el nombre, porque me pidió que no lo haga, porque todavía Bien. está trabajando ahí. Y nos contaba, el audio 4, Mati, nos contaba esto. Nos echaron un compañero que tenía un legajo intachable, que no tenía carpeta, que tenía 7 años de laburo, que no tenía llegadas tarde, y que ni siquiera hablaba en las asambleas generales como para que lo marquen. Pero lo marcaron porque acá nosotros empezamos a pelear derechos básicos y elementales que tienen que ver con la seguridad de higiene en el laburo, con cuestiones económicas también que nos cagaban, de los feriados, de las vacaciones y un montón de cosas, hasta que llegaron al punto de tocarnos un compañero y bueno, acá estamos tratando de resistir, pero nos encontramos con un gremio que hace poco por los compañeros para que estemos todos adentro, ¿no? No solo echaron un compañero, sino que anunciaron un plan de reestructuración que implican 20 despidos y nada, estamos esperando a ver quién más cae en la volteada, pero bueno, estamos en estado de alerta para ver qué hacemos. Bueno, las caras de los compañeros de Cerámica Fanelli eran la verdad que muy tristes verlos, porque estaban con ojeras, con una carga emocional muy, muy fuerte, ¿no? Por todo esto que está pasando, la injusticia que están viviendo los obreros de Fábrica Fanelli, que he visto algunos videos de cuando llueve en la fábrica se llena de agua, por eso marcaba puntualmente esto, lo de la lucha por unas condiciones mejores para los trabajadores, y ahora también se le suma esto de los despidos. Pero después le preguntamos al compañero que estuvo presente en la asamblea, porque a Manuel no lo dejaron pasar porque ya está despedido, pero este compañero nos contaba cómo fue la asamblea y lo que dijeron los gremios. Terminaron arreglando otro cuarto intermedio para seguir negociando, pero bueno, el gremio está con la idea fija de negociar suspensiones y que el compañero despedido quede afuera, y con ese argumento alegan que evitan 20 despidos más por 3 meses. Así que nada, una entrega total, Mali. Bueno, esto, ¿no? Por 3 meses te aseguran que no van a despedir a esos 20 compañeros, pero después de 3 meses se verá. Es vivir todo el tiempo con no quiero decir ninguna guarangada, pero... Con la soga al cuello. Sí, con la soga al cuello. Y sobre todo con la presión en relación a la estabilidad laboral, que en estos momentos, como bien decía Male,
muy, muy sensible, o un Sí. tema muy sensible, y sobre todo cuando en tu lugar de trabajo se generan estas condiciones o estos despidos, generan obviamente unas sensaciones muy de mierda, con lo cual por lo menos los compañeros de la Cerámica Fanelli encuentran en la organización y en la pelea de la reivindicación de sus derechos laborales una salida colectiva para encontrar solución a un conflicto como este. Veremos y seguiremos informando alrededor de la intención, en este caso, de la empresa, si tiene la intención de seguir despidiendo, pero concretamente de no plegarse a una línea que hoy parece ser la línea discursiva hegemónica, ¿no? Despedí si no te sirve, flexibilizar mucho más la planta laboral, en este caso de las contrataciones por 3 meses y los contratos de estas características. Sí, pero también hay un ejemplo muy claro del gobierno nacional que es despedí, te premiamos, y si te despiden no podés reclamar porque hay un montón de personas igual que vos a las que no le están dando cabida ni siquiera desde el Estado, ¿no? Exactamente. Bien. Pero bueno, vamos a seguir de cerca este caso y siempre va a estar Trinchera ahí del lado de los trabajadores. Exactamente, porque cavando trinchera en esta Argentina, hermosa patria bicontinental y bioceánica que vivimos, dependemos de ustedes también. No solamente de que se suscriban, no solamente de que me gusten los videos, vayan al canal de YouTube de Trinchera TV a poner me gusta, a comentar los comentarios ofensivos y demás, a compartir, a decir, che, mirá qué buen informe que está acá, che, mirá qué bueno este video, mirá qué buena esta entrevista y todas esas cosas que ustedes ya saben que tienen que hacer, pero además hacer crecer Trinchera en cada lugar, en cada rincón de esta hermosa patria bicontinental y bioceánica. Como nos escuchan, ya vamos a leer sus comentarios que están mandando al chat de YouTube, como también al 221-314-6881. Pero antes, nos vamos a la tanda y volvemos con la segunda hora de esto que hemos denominado en llamar Será por las malas. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos